Pues vamos a leer, hermanos, vamos a leer en el Juan 25 y 27, si alguien le quiere dar lectura a Juan 6, 25 y 27. Amén. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Aleluya. Vamos a hablar del pan de vida. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. Amén. Vamos a empezar por el capítulo 6, que es acerca de la alimentación de los 5,000, ¿verdad? Y 5,000 hombres solamente, más las mujeres y los niños, por ahí más o menos se pasarían de los 10,000 personas, ¿verdad que sí? Más o menos. Y entonces estaban ahí porque habían seguido al Señor Jesús, porque había hecho muchas sanaciones y muchos milagros y querían seguirlo, ¿verdad? Y lo siguieron, ¿verdad? Y entonces ya para cuando se dieron cuenta, después de que estaban el Señor dando su sermón, miraron que era muchísima gente, ¿verdad? Al anochecer estaba la gente bastante. Entonces dijeron, y dijo el Señor, ¿verdad? Felipe, le preguntó el Señor a Felipe: Felipe, ¿cómo le vamos a hacer para darle comer a tanta gente? ¿Verdad que le preguntó el Señor? Y hay varios versículos, ¿verdad? Porque habla de esos otros, no nada más Juan, sino Mateo y Marcos, ¿verdad? Pero en esta, ¿verdad? Le habla y le dice: Felipe, ¿cómo le vamos a hacer? Y Felipe dice: pues, no sé, ni con un salario de 6 meses vamos a poder alcanzar a darle de comer a tanta gente. Es muchísima. Y ahora, Jesús ya sabía. No es como que le va a preguntar a Felipe: Felipe, arréglatelas. Pero es casi una enseñanza, ¿verdad? Para Felipe. Porque Felipe va a ver lo que Jesús va a hacer. Todas esas enseñanzas son para aquel que cree, para que se afirme. Amén. Entonces va a afirmar a estos discípulos que estaban con él, porque también ellos se quedaban así como sorprendidos de las cosas que hacía el Señor, ¿verdad? Entonces le dice: pues no sé cómo, mándalos a que se vayan a buscar comida, ¿verdad? Y luego después nos reunimos otra vez o algo así, ¿verdad? Pero dice: no, vayan a buscar a ver qué hay. Y viene Andrés y dice: pues hay un niño con 5 panes y dos peces, ¿verdad? Pero pues, ¿qué vamos a hacer con eso? No es nada, no abarca. Ok, el Señor dijo: ustedes mandó a que se recostaran, ¿verdad? Que se sentaran, que descansaran en grupos, toda la multitud. Mientras que Él tomó el pan y tomó los peces y orándole al Señor, le dio gracias. Repartió el pan, ¿verdad? O sea, se multiplicó el pan en muchos, ya sabemos esa historia, ¿verdad? Pero me conmueve porque, wow, es un gran milagro del Señor, ¿verdad? Y entonces Él, siendo Jesús, siendo mismo Dios, miró a su Padre y le pidió que bendijera este pan. Amén. Que se multiplicara este pan. Y así fue hecho. Amén. Entonces dijo a los discípulos, Él le dio a sus discípulos primero. Él le repartió a sus discípulos. Y después le dijo a los discípulos, vayan y repartan. Gloria a Dios. Había una canasta. Y yo me imagino, y ya sabemos el final, ¿verdad?, de esta historia, que había 12 canastas llenas, ¿verdad?, que sobraron en pedacitos, lo que haya sobrado. Pero para esto, cuando empezaron a repartir, me imagino que
un discípulo aquí, Andrés aquí, Felipe allá, Juan allá, y ahí van, se fueron con la multitud. Y dice la palabra que todos comieron hasta saciarse, porque ellos decían, no vamos a poder ni comprar ni poquito, ni siquiera para que coman poquito. Pero es que Dios no da poquito, da mucho, y da a manos llenas. Gloria a Dios. Hasta saciarnos. Amén. ¿Verdad? Todos comieron bastante. Amén. Y dice aquí, sobraron 12. Pero le dice, antes de que los recogieran, ¿verdad? Le dice, vayan y recojan todo lo que sobró. Descansen. Y Felipe se quedó, yo estoy segura que admirado de lo que hizo el Señor. Así nosotros cuando nos estemos pasando por ese reto, tenemos que verlo, no verlo en lo natural, que es muy común, ¿verdad? Aquí es cuando tenemos que entregárselo al Señor, porque el Señor ya tiene el plan, el Señor ya sabe qué va a hacer con el reto, como con lo que pasó, con lo que yo acabo de dar el testimonio. Yo me puse así como, ¿qué vamos a hacer? Porque sí, ciertamente la línea de nosotros iba a aquella línea, y el Señor, pues muy enojado, pero esto pasó antes de nosotros, no fue como que lo hicimos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo vamos a arreglar? No sé, hay que hablar a la ciudad, X. Pero el Señor se encargó, el Señor se encarga mejor que lo que yo hubiera pensado, ¿verdad? Él se encargó mejor de lo que yo pensé que teníamos que hacer. De hecho, mi hijo, el mayor, es plomero. Y dije, no nos van a dejar que lo haga, porque no tiene la licencia, la Masters, ¿verdad? Entonces no van a dejar. Pero nosotros pensando en lo natural, más dejémoslo a Dios. Y es lo que hicimos, ¿verdad? Dejárselo a Dios. ¿Y qué dijo el Señor? No se preocupen, usted lo puede hacer. Gloria a Dios, ¿verdad? Que todos los retos debemos de pensarlo como que el Señor se va a encargar. No nos enfoquemos tanto, perdamos tanta energía, ¿verdad? En este problema. El Señor ya tiene la solución. Él es experto en lo imposible, ¿verdad? Nosotros hacemos lo posible y el Señor hace lo imposible, ¿verdad? Y si Dios está contigo, ¿quién está en nuestra contra? ¿Verdad? Amén. Aleluya. Y entonces, yo pienso, mira, también este pan que el niño traía, este pan, dice la palabra que era de cebada, ¿verdad? Y el pan de cebada era el pan más económico, más de los pobres, por así decir, ¿verdad? Y este es lo que traía el niño, que seguramente lo traía para su casa, ¿verdad? Pero como estoy segura que el Señor hizo este pan, fue el mejor pan del siglo. Amén. De siempre. Así como hizo con el agua, que fue el mejor vino, así hizo el Señor, estoy segura, ese pan. Amén. El pan de los ricos era la harina de trigo, era el pan de trigo, era el de los más del reino y de los que tenían más posición elevada. Pero yo estoy segura, y hace notación que era el de cebada. Amén. Pero no importa. El Señor lo hizo multiplicarse y lo hizo seguramente el mejor pan de todos, ¿verdad? El Señor es el dueño de todo. Ciertamente, ¿verdad? Todo le pertenece al Señor. Él es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay en la tierra. Es Él, es el Creador, ¿verdad? Así que Él queriendo conservar esos pedazos de pan, me muestra a mí que realmente hay que tener más orden en eso de la comida, en orden en la casa, en el alimento. ¿Verdad que sí? Aleluya.
Vamos al Juan 6:14. La gente entonces, Juan 6:14, la gente entonces al ver, es que aquí tengo otra, aquellos hombres entonces viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Aleluya. Todo lo que realmente hizo el Señor, todas las sanaciones que hizo el Señor, liberar a los cautivos, a los endemoniados y a todo eso, ¿verdad? Pero con este milagro que vieron que todos comieron y que se saciaron, ahora dicen, wow, verdaderamente ese es el profeta. Este es el que había de venir del mundo, al mundo. Se quedaron así, ¿verdad? Ellos pensando. Y el Señor, como ya sabe las intenciones del corazón, ya sabe los pensamientos, ¿verdad?, del ser humano, se alejó. ¿Y por qué se alejó? Se alejó por lo que lo querían hacer rey. ¿Amén? ¿Y por qué lo querían hacer rey? Ah, porque este nos dio pan, nos sació. Teníamos escasez, tal vez tenían escasez de comprar alimento en su casa. Imagínate, todos esos hombres y todas esas mujeres. Pero vino Él y los sació a todos. Entonces van a decir, Él nos va a sanar, nos va a liberar. Con Él tenemos todo, tenemos comida, tenemos todo lo que queremos de rey. Amén. Dice la palabra. Pero es que este rey que ellos querían poner rey, es que este no vino para reinar en un trono de la tierra terrenal, ¿verdad? Este rey es celestial, es un trono celestial. Amén. Ellos lo querían, ¿verdad? Y dice la palabra, entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Se fue. Aleluya. Porque él no vino, ¿verdad?, para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No vino a ser rey de un reino, sino del mundo entero, ¿verdad? Entonces se retiró, se fue él, ¿verdad?, solo. Y a sus discípulos le dijo, ustedes van a verme allá en Capernaum, ¿verdad? Se van por el mar. Yo me voy a retirar solo a orar, así como nos manda a nosotros y nos enseña a orar. Amén, ¿verdad? Él se fue a orar solo. No le dijo a sus discípulos, vénganse conmigo, vamos a orar. Aún cuando estaba él, antes de que se fue llevado antes de la crucifixión, ¿verdad? Él se fue solo, los dejó ellos orando. Oren, pues yo voy a orar a solas con mi Padre, ¿verdad? Él se fue a orar. Por eso le digo que a veces es importante que oremos a solas. Qué bueno que tengamos a nuestro marido o a nuestra mujer orando, pero cuando uno está orando a solas, uno derrocha el alma entera al Señor. Uno llora como un niño o como una niña al Señor. Y a veces te puedes medio cohibir con tu marido o con tu mujer, ¿verdad? Estamos hablando con nuestro Padre y queremos ir con el corazón abierto al Señor y despojarnos todo lo que traigamos, ¿verdad? Amén. Despojarnos a Él. Y entonces, ahí van sus discípulos, ¿verdad? Y ya dice la palabra que al anochecer iban ellos. Al anochecer ya no se puede ver tanto el clima, ¿verdad? Como está. Como de día empiezas a ver las nubes que están así, que se pone negro. De hecho, cuando va a llover, miras bien oscuro, ¿verdad? Y atrás ya se mira blanco o así. Pero de noche es de noche, no se alcanza a ver. Ahora dicen que este mar de Galilea es uno de los más profundos y hay mucha corriente y las olas son muy, muy altas.
Entonces por esto ellos entraron, ya cuando iban como a las 3 o 4 millas en el barco, pues, empezó esa tormenta muy brava, ¿verdad? Y es cuando ellos tuvieron miedo, ¿verdad? Que se podría voltear el barco, sabrá Dios. ¿Nadie nunca ha visto una película que se llama The Perfect Storm? ¿Alguien nunca la ha visto? Es una película que fue verídica y esas olas son enormes, que realmente hasta tan grande que estaba que ¿cómo se llama? El barco se fue hacia atrás, ¿verdad? Y se ahogaron. Entonces ellos tenían ese temor. Y el Señor es cuando camina por el mar. Amén. ¿Verdad? Y tuvieron miedo al ver a Jesús caminar por el mar. Tuvieron miedo, dijo, ¿quién es? ¿Verdad? Dijo, soy yo, no temáis, dice el Señor en su palabra, ¿verdad? Amén. Dice, no soy, yo soy. Estamos en el 6:20. No temáis, dice el Señor. Y entonces le dice, Pedro, si eres tú, háblame y di que camine yo por el mar, ¿verdad? Y lo hizo. Pero cuando realmente se dio cuenta, dudó y se hundió, ¿verdad? Se empezó a hundir. Pero ahí estaba el Señor para rescatarlo. Ahí está el Señor para rescatarte a ti y a mí cuando tenemos duda, cuando tenemos temor. El Señor nunca nos deja solos. Siempre está su mano extendida hacia nosotros para tomarnos y rescatarnos de cualquier problema. No hay problema grande ni chiquito que puedan con el Señor. Amén. El Señor nos va a sacar de las aguas profundas, de esas aguas que nos dan miedo. Nos va a sacar de las cosas tenebrosas. Nos va a sacar de esa preocupación, de esa angustia, de esa depresión, de ese todo. Nos va a sacar si lo ponemos frente a nuestra batalla. Amén. Amén. Solos nos vamos a hundir. En nuestra propia fuerza nos vamos a hundir. En nuestra propia temor nos vamos a ir más. Vamos a caer más profundo si no lo ponemos a Él frente a ese problema. ¿Verdad? O sea, ¿por qué dudáis? Aleluya. Entonces, le dice el Señor, yo soy, no temáis. Mismas palabras que el Señor Jehová usó o le dijo a Moisés en el monte de Horeb. Ahí estaba la zarza. Ahí estaba Moisés y miró la zarza que no se quemaba. Miró que estaba prendida, pero ¿qué es eso? Voy hasta allá. Y el Señor, dice la palabra, que el Señor al ver lo que iba, le habló. Moisés, Moisés. Acuérdense cuando hablamos que el Señor habla la palabra 2 veces, quiere decir, escucha, que te voy a decir algo impactante, algo relevante que el Señor nos va a decir. Moisés, Moisés, quítate los zapatos porque esta tierra santa. Amén. El Señor le habló a Moisés y Moisés dijo, tuvo miedo, no quiso ver al Señor. Amén. Pero valientemente, porque el Espíritu sabe cuando es del Señor. Él sabía que era el Señor, ¿verdad? Así usted, mi hermano, usted sintió algo y sintió que no era del Señor. Amén. Amén. Ese es el discernimiento que tiene uno con el Espíritu Santo, que sabes cuando es de Dios, cuando es del diablo o cuando es tu mismo pensamiento. Amén. Tenemos que llegar a ese nivel de poder discernir de dónde viene eso que llega a la mente. Pero cuando es de Dios hay paz. Cuando hay de Dios no tienes miedo.
Amén. Heme aquí, Señor. Gloria a Dios. Háblame, Señor. ¿Qué me quieres decir, verdad? Pero en Moisés, él dijo, ¿quién soy yo? ¿Qué le voy a ir a decir al faraón? ¿Quién soy yo? Yo no soy nadie. Yo no soy nadie para ir a hablar con ese rey, el faraón, ¿verdad? Pero dijo el Señor, no vas solo, yo voy contigo. Amén. Así estamos nosotros, no andamos solos, no andamos solos. ¿Quién nos libró del accidente? Amén. No nosotros mismos, no es por nuestra propia sabiduría que movimos el volante, ¿verdad? No es porque casualidad, es el Señor que va con nosotros, ¿verdad? Cuando nos ponemos en sus manos. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, ellos, si me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les diré? ¿Qué les voy a decir? Porque es un pueblo que se revela. Es un pueblo que realmente solamente con el Señor. Y todavía sí, no hacían caso, ¿verdad? Se rebelaban contra Moisés. El Señor sabía de qué pueblo tenía en sus manos, ¿verdad? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El yo soy me envió a ustedes. Amén. El yo soy es nuestro creador. Amén. El creador del cielo y de la tierra, de lo que se ve y lo que no se ve. Todo lo ha hecho el Señor. Amén. El gran yo soy es nuestro papá. El suyo y el mío, hermanos, es el Shaddai. Amén. Adonai, mi Padre Celestial. Ese al que nosotros servimos es el gran yo soy. Amén. El Dios le dice, el Dios de tu Padre, dice, yo soy el Dios de tu Padre Abraham, Isaac y Jacob. Amén. Tenían por alto a Abraham, a Isaac y Jacob, hombres de carne y hueso. Pero le dice el Señor, yo soy el Padre de ellos. Yo soy el que soy. No hay nadie más grande que yo, le implica el Señor, ¿verdad? Soy autoexistente, eterno, autosuficiente, autodirigido e inmutable. Amén. Eso es el soy. Éxodo 3:15 dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, Yahweh, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con el que me recordará por todos los siglos. Amén. Este es Jehová. Yo antes, hermano, yo no sabía su nombre, yo solamente le decía a Dios. A mí nadie me enseñó, ciertamente por mi ignorancia, porque no leía la Biblia cuando yo estaba donde yo nací y donde yo me crié, ¿verdad? Yo no sabía. Y creo que realmente no saben. Así es, el Dios tiene su nombre. Es el yo soy, Jehová. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Y Jesús mismo, en nuestra Biblia, nuestra palabra, Él mismo dice, yo soy
el mismo que Jehová. Mi Padre y yo somos el mismo. Amén. Dice Juan 14:9, Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Porque Él y yo somos el mismo, ¿verdad? Y le dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. Antes que Abraham, yo soy. Yo soy el mismo que estaba en el cielo con el Señor. Amén. Del cielo bajó el Señor, ¿verdad? Entonces, la gente después se quedaron, se fueron, ¿verdad? Se quedaron, ¿dónde está Jesús? Queremos más de Jesús, ¿verdad? Y la gente lo empezó a buscar. Dijo, ¿dónde está? Para ir otra vez con él. Querían más. Y lo encontraron. Fueron hasta Capernaum y lo buscaron. Capernaum. Y lo encontraron, ¿verdad? Y versículo 26, que ya hemos leído, pero dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Porque se llenaron la barriga, se habían saciado, y ellos buscaban lo material, mas no buscaban lo que Jesús tenía, no buscaban a Él, lo que Él les daba. No buscaron de saciarse de esa palabra tan maravillosa que Él hablaba, porque Él hablaba con esa gran sabiduría que dejaba a mucha gente plasmados, ¿verdad? De cómo Él hablaba con esa inteligencia, esa sabiduría, ese Espíritu de Dios que hablaba. No, dice el Señor, como Él sabe el corazón, dice, tú me buscas porque buscas el pan material, buscas el pan físico, quieres llenarte esa barriga, ¿cierto? Y el 28 le dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y respondió Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Que creas en el que Él ha enviado. O sea, que tengamos fe. Amén, aleluya. Que tengamos esa fe inquebrantable hacia el Hijo de Dios. Porque dice, en el que Él envió. ¿Verdad? Y en el 40 dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y que crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Aquí, mira, aquí afirma en el 40, dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. O sea, aquí está afirmando, primero en el 29 dice, que creas en el que Él ha enviado. Y luego le dice Jesús, el que me ha enviado. O sea, afirma que el Padre lo envió a Él, ¿verdad? En este sermón. Que a todo aquel que ve al Hijo, aquí está el Hijo, dijo, que todo aquel que me mira, ¿verdad? Crea en mí. Digo, Amén. crea en Él y tenga vida. Amén. Y yo, Jesús, lo resucitaré en el día postrero. Gloria a Dios. Eso es lo que quería el Señor. Que miraran a Él como a vida eterna, no como uno que iba a proveer la comida del mundo, la comida terrenal, porque Él traía más que la comida terrenal. Amén.